Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Hoy en nuestras cápsulas de fraude al desnudo vamos a hablar de mentes retorcidas. Y en este momento quiero contarles que Vladimir Martínez ayer, domingo, me envió un artículo que fue publicado en el periódico El Tiempo de Colombia acerca de las mentes retorcidas. El artículo va a estar posteado en mi blog personal para las personas que lo quieran leer, es súper interesante. Y porque muchas veces el periódico El Tiempo, como muchos periódicos, limitan el acceso de las páginas tanto en diferentes países como el número de veces que se accede. Entonces yo lo bajé y lo posteé en mi blog. Ahora les voy a regalar el link y obviamente pues con todos los detalles sobre el autor. Voy a traer a colación ciertos aspectos que me parecen súper interesantes porque el artículo se llama Así funciona el cerebro de una persona corrupta. Y me llama mucho la atención porque trabajando en este ramo y pues estudiando mucho este tema, siempre nosotros decimos cuando estamos en los entrenamientos cómo funciona la mente de un perpetrador. De hecho, en muchos de los entrenamientos que nosotros tenemos acá en Chicago, tanto por ACFE como por ICANS, siempre nos traen un entrenamiento donde nos enseñan o nos ayudan a entender cómo los perpetradores piensan. Y a la larga esa es la misma teoría del triángulo del fraude. Recuerden que el triángulo del fraude que fue creado por Donald Trece lo que hace es como recopilar el comportamiento del ser humano frente a cómo piensa cuando está en un momento de necesidad, cómo justifica su acto y pues y cómo busca las oportunidades. Y a la larga entonces esto se concentra en el comportamiento humano y el comportamiento viene muy dado pues obviamente de cómo la persona piensa. Y asimismo, yo me acuerdo que en una oportunidad también en una de las tantas cápsulas de fraude al desnudo que hemos tenido, hemos hablado de la propensión al fraude. Entonces, tenemos un 10% de la población que nunca, nunca, por nada del mundo, así tengan una necesidad, tengan la oportunidad, nunca van a justificar un fraude. Esas personas pueden tener una necesidad inmensa y pueden tener el dinero sobre el escritorio o dentro de sus cajones o lockers y nunca van a tomar ese dinero para cubrir la necesidad que tienen. Tenemos otro 10% al otro lado de la campana de Bell, llamémoslo como una dispersión del otro 10%, de personas que no importa la situación, siempre están buscando qué hacer. En ese buscando qué hacer es cómo hacer la vuelta rara, cómo caerle a una persona, cómo abusar de una compañía, cómo sacar provecho de cualquier situación. Y muchas veces ahí es donde notamos los famosos delitos de paisaje, porque pues sacar provecho de una situación puede que no sea vista como fraude, pero sí se ve como abuso. Y hay personas que sienten esa adrenalina de qué hay que hacer, a quién hay que tumbar, cómo se hace el fraude, cómo podemos hacer la vuelta más rara. Todo el tiempo están en esa búsqueda incesante de cómo cometer conductas antiéticas. Y ya en la campana de Bell tenemos el 80% de concentración, que están todas las personas que solo por hoy no hemos cometido fraude o no vamos a cometer un fraude, solo hasta hoy, no sabemos mañana. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ambivalencias, porque no, hasta el momento que no hemos cometido un fraude es porque o hemos sabido sortear con las dificultades o porque hemos sido educados de cierta manera que nos da miedo hacerlo por el miedo al castigo, pero de todas maneras ese 80% siempre está ahí latente de que, ok, yo por hoy no voy a cometer fraude, no sé mañana si en una necesidad bien bárbara y tenga la oportunidad de tomar el dinero lo vaya a hacer.
Entonces, a la larga, cuando estamos hablando de fraude, tanto de prevención, detección, investigación, programa de fraude bajo costo 2013, y a eso le sumamos otra cantidad de delitos precedentes de lavado de activos, casi que el 90% de la población tiene, digamos, cierta tendencia a cometer actividades antiéticas. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante este artículo, porque aquí analizan la parte fisiológica de por qué el cerebro se siente feliz cuando tiene esta adrenalina. Ustedes van a tener la oportunidad de leer el artículo completo. Ustedes lo van a tener en mi blog, se los voy a copiar para que ustedes no tengan que ir hasta el periódico El Tiempo, o si desean también va a estar el link. Pero voy a traer como ciertas cositas que me parecieron interesantes. Todo el artículo es buenísimo porque recapitula diferentes opiniones acerca de por qué las personas son corruptas, pero a la larga también por qué cometen fraude. Voy a leer exactamente un pedacito que me pareció muy interesante. Pero se ha demostrado que a la par que se repiten los hechos reprochables, la respuesta negativa del cerebro progresivamente es menos intensa. Al punto, dice el estudio del University College de Londres, de que neuronalmente se deja de reaccionar si dichos estímulos son continuos. En últimas, agrega Córdoba, que es uno de los investigadores, es como si el cerebro perdiera la sensibilidad a lo malo y se acostumbrara a eso. Entonces aquí lo que hacen es un estudio donde a las personas les van mostrando ciertas actividades de fraude, actividades antiéticas, y al principio las personas se sienten incómodas, pero después el cerebro se acostumbra y pierde sensibilidad ante esas actividades antiéticas o esa parte del fraude. También hay otro apartado, dice, habla de la amígdala, las funciones de la amígdala, y dice, los investigadores llegaron a la conclusión de que la actividad en esta estructura cerebral se relaciona de manera directa con la deshonestidad. Entonces, aquí ya nos están hablando de algo que siempre nosotros hemos recalcado, ser honestos. Entonces, es esa parte de ser honestos con el funcionamiento de la amígdala cerebral, que es una parte fisiológica. Para comprobarlo, diseñaron una serie de experimentos en los cuales se inducía de manera repetida al fraude, y a la par se tomaban imágenes funcionales con resonancia nuclear magnética para apreciar si el funcionamiento de la amígdala cerebral variaba con comportamientos de engaño. Los resultados, que fueron publicados en Nature Neuroscience, fueron contundentes. La amígdala cerebral se activa fuertemente como respuesta a los primeros actos deshonestos, pero en la medida que se repetían, sus respuestas eran cada vez menores hasta llegar casi a no reaccionar cuando estos se convertían en frecuentes. Es decir, cuando las personas cometen fraude, el primer fraude duele, les da vergüenza, lo quieren ocultar, no quieren que las personas se den cuenta, siempre hay una incomodidad, pero en la medida que necesitan robar más, justifican que quieren robar más, o sea, hay un comportamiento que es recurrente, no sienten pena. Ya a lo último se acostumbran y no les da vergüenza, no sienten que es un acto deshonesto. Con estos hallazgos, Córdoba infiere que los corruptos y los deshonestos empiezan a delinquir con pequeñas cosas, y al ir perdiendo la actividad de su amígdala cerebral, también los abandona el miedo y la vergüenza hasta llegar a acostumbrarse al delito. Me pareció muy interesante esta parte del artículo. Es porque cuando nosotros hablamos del triángulo del fraude, siempre estamos hablando de la oportunidad, la justificación y de la necesidad. Después alguien dijo, no, hay que
hay que ampliar este triángulo del fraude porque es una teoría que merece que haya otro elemento y es el conocimiento. Entonces ya teníamos que no era el triángulo, sino el cuadrado y decían, ok, una persona que tenga conocimiento también es una persona que combinando cualquiera de esos factores, pues puede cometer fraude fácilmente. Y después vino otra teoría que es el pentágono del fraude y nos decían, no solo es el conocimiento, no solo es la necesidad, la justificación o la oportunidad, también es el egocentrismo. Y aquí es donde quiero yo hacer un poquito de hincapié. Hemos encontrado perpetradores que no tienen necesidad de robar. O sea, físicamente, o sea, económicamente tienen una posición estable, tienen un salario supremamente bueno, no tienen unas necesidades económicas como importantes para decir es que la persona pues tiene problemas graves. No, es el egocentrismo, el hambre de poder, las ganas de tener más, de acumular sin tener necesidad. Entonces aquí es esta parte donde también nos están diciendo en este artículo, es donde la persona siente esa, como esa energía, esa vibración, como que tiene que hacerlo para sentirse feliz. Mucha gente lo llama adrenalina, pero es esa necesidad de hacerlo porque es la manera en que se sienten vivos. El problema, dice el psiquiatra, es que al no tener temor ante la sanción social, también lo habíamos hablado anteriormente, estos personajes cada vez cometen delitos mayores. Se puede decir que los grandes corruptos frenan el actuar de su amígdala cerebral y no sienten absolutamente nada. Algo que, cada vez que actúan de esa forma, porque lo que hacen les parece normal. El artículo continúa, voy a, como les dije anteriormente, a recalcar ciertas cosas. Hay algo que no estoy de acuerdo, pero ustedes ya de pronto tendrán un punto de vista diferente cuando estén leyendo el artículo. Bueno, ahora otra partecita del artículo. Este sistema, dice Amador, se logra con el aprendizaje y la imitación que se hace de los padres o personas significativas a través de las llamadas neuronas espejo, lo que demuestra que muchas conductas y comportamientos son mediados por el tipo de crianza, las enseñanzas impartidas desde la infancia y el ejemplo. Aquí también hemos hablado mucho en estas cápsulas de fraude del desnudo de quiénes son los primeros superhéroes de nuestros hijos. Son papá y mamá. Somos nosotros, somos los responsables. Y si nosotros no tenemos claro en qué grupo de personas estamos, si estamos en el 10, en el 80 o en este otro 10, si a nosotros todavía nos suenan los delitos de paisaje, si nosotros todavía no hemos identificado qué es fraude y es abuso, si nosotros hoy nos saltamos la luz del semáforo en rojo y dentro de 10 años su hijo se la va a saltar y a usted se le va a encrespar el pelo, porque así somos. Los niños somos manejando, incurriendo en una cantidad de irregularidades dentro del carro y en la calle. Y nuestros hijos atrás sentados absorbiendo toda esa información. Y cuando ellos quieren aprender a manejar, adivinen cómo lo van a hacer. Pues como lo vieron toda la vida, desde la silla de atrás. El abuso, la autoridad ambigua, los castigos, la falta de refuerzos positivos durante la niñez y la vida familiar disfuncional impiden el desarrollo de las habilidades para socializar, tomar decisiones y enfrentar dificultades. Voy a leer el último párrafo para ya no darles muchos más detalles del artículo. Yo quiero que ustedes lo lean. Dice así: se necesitan relaciones emocionales positivas desde el nacimiento, contenidos académicos orientados a favorecer el contexto prosocial y no individual, y entender que el afecto, la no violencia y el buen trato en el entorno familiar son fundamentales para proyectar circuitos neuronales que garanticen los comportamientos antiéticos.
Si esto es colectivo, las sociedades cambian. Así que espero que lean el artículo, lo discutan. Hay partes en las que yo no estoy de acuerdo, como hay otras en que fehacientemente digo, es perfecto, o sea, lo pienso de esa manera. Considero que nosotros aprendemos por imitación, pero también debemos ser capaces y conscientes de romper esas culturas o creencias que no nos han servido para algo. Considero que ser corruptos es algo que nosotros podemos corregir desde hoy. Si hoy estamos haciendo algo inapropiado, pues qué tal si mañana decimos solo por hoy, como el programa de los 12 pasos para las adicciones, solo por hoy. ¿Qué tal si migramos a la ética? ¿Qué tal si al menos por el amor a nuestra familia y el amor a nosotros mismos empezamos a generar cambios? Pero sí, entrar en el cerebro de un perpetrador es bien interesante, y el problema es que muchas organizaciones no lo han entendido y todavía piensan que mientras entre más sepa escribir en un computador, más hojas de Excel sepa manejar, entre más técnica sea la persona, más interesante es para la compañía, cuando realmente lo que hay que mirar es cómo se alinea ese ser humano, porque es un ser humano, un perpetrador es un ser humano. ¿Cómo se alinea ese ser humano a los valores de la organización? Cuando yo tengo la oportunidad de viajar a diferentes países, yo tengo una conferencia que trato de dictar en las universidades donde me abren la puerta, donde me quieren. Y eso es un seminario, una charla que yo siempre dicto a nivel gratuito. O sea, si yo estoy en la ciudad de Bogotá y me dice una universidad, venga, díctele esto a mis muchachos, yo voy. Y es una conferencia que yo llamo los delitos económicos como síntomas de la transformación de la ética. Y hago un análisis global, digamos que grande, y lo voy desbaratando hasta llegar al individuo como tal. Y traigo el ejemplo de varios perpetradores que cometieron actos de corrupción, fraude, estafa, lavado de activos, todo lo que ustedes se imaginen en distintos países. Pero yo no traigo los ejemplos de la secretaria que se me cateó. Me catear en Colombia significa comer snacks, comer cositas pequeñas, que se me cateó la caja menor en hamburguesas, o que se compró 100 pares de zapatos. No, mis ejemplos yo los traigo de los personajes, de las estrellas de los fraudes, donde venían de familias súper prestigiosas, adineradas, donde estudiaron en las mejores universidades del país o en muchas universidades en el exterior. Personas que de alta alcurnia o de cuna, donde cometieron y descalabraron infortunadamente mi país. Y cuando hacemos el análisis de ellos, de por qué hacían las cosas, no entendemos aún por qué, teniendo tanto dinero, nunca se saciaron con los contratos que habían obtenido, y por el contrario, seguían robando. Así que espero que lean el artículo, lo discutan, lo compartan, es bien interesante. Los avisos parroquiales. Bueno, ayer fue el Super Bowl aquí en Estados Unidos, para las personas que siguen el Super Bowl. No voy a hablar de fútbol, sino que hay un fenómeno bien interesante y tristemente interesante con el Super Bowl en Estados Unidos, y es la semana donde hay más tráfico de personas. Infortunadamente es la semana en la que más niños, niñas, adolescentes, tanto hombres como mujeres, son traficados. Suena horrible, suena patético, pero es increíble cómo en la semana donde está el Super Bowl, donde se juega el Super Bowl, que es la final del fútbol americano, es la semana en la que más es la semana en la que más se comete este tipo es un crimen, es la trata de personas.
Recordemos que también hablamos de esto en Fraude al Desnudo, no es prostitución. El hecho de comprar tiempo de una persona que tiene 12 años, 14 años, eso no es prostitución, eso es trata de personas. Y para las personas que se les olvidó o que no tuvieron la oportunidad de ver esa cápsula al desnudo, yo estaría más que feliz actualizándolos sobre lo que es la trata de personas, porque generalmente nos imaginamos, porque yo también lo hice antes de estudiarlo y antes de certificarme como investigador del tema, pensábamos que solamente era prostitución o las personas que trabajan como prepago. No, no son esos. Así que detrás de la fiesta a veces también existen cosas que duelen porque estamos hablando de menores de edad, estamos hablando incluso de niños y niñas. Ok, buenas noticias. Espero que hayan visto el webinar en Auditool para las personas que nos ven desde distintos países. Hicimos el kickoff de la certificación para que ustedes tengan la oportunidad de ir a Colombia en la tercera semana de abril y certificarse como expertos antifraude con el Instituto de España. Nosotros vamos a estar ahí, somos sus entrenadores, sus coach, vamos a estar Julián Ríos, Juan Ignacio Zorrilla y yo impartiendo un curso súper interesante donde ustedes tienen la oportunidad de aprender, practicar y obviamente presentar el examen y certificarse. Es un programa piloto que tenemos, es la primera cohorte. Obviamente todo el aspecto económico lo pueden negociar con Auditool. Yo no manejo ningún tipo de precio. Lo único que sé es que siendo este la primer cohorte, el piloto, tenemos unas consideraciones económicas bastante importantes para las personas que quieran estar con nosotros. Es totalmente en español. Todo el material es en español, el examen es en español y pues el instituto en España ya tiene una trayectoria importante. Así que los invito a que pregunten, los invito a que asistan y si no se quieren certificar, también son bienvenidos a tomar el curso. Vamos a estar 2 días de curso intensivo y una mañana ya resolviendo inquietudes y presentando el examen de la certificación. Nos vemos esta semana. Yo voy a programar otra capsulita de fraude al desnudo porque tengo una chiqui sorpresa para ustedes, pero entonces se las estaré contando de aquí al viernes para que estén pendientes. Gracias a todos los que se conectaron, Elizabeth desde Villavicencio, Mauricio, Héctor, Araceli, Leonor, Beto Zamora desde México, Gabriel, María Rocío desde Medellín, gracias por estar aquí. Gracias, Vladimir, por esta maravillosa idea de este artículo, que es excelente. Vuelvo, insisto, compártanlo. Y por el lado de Auditool nos ven desde Colombia, desde Cúcuta, Honduras, Rocío desde Costa Rica. Ok. José Apolinario dice, la habilidad y la destreza en los procesos pueden generar esas oportunidades de fraude. Claro que sí, Apolinar. Por eso ahora no solamente hay que analizar del triángulo del fraude la oportunidad, la justificación y la necesidad. Hay que incluir el conocimiento y ahora con el ser humano como tal, es su egocentrismo, o sea, ¿qué lo mueve? Por ejemplo, nosotros hemos tenido perpetradores que han sido, digamos, como el cerebro de una organización. Son empleados, pero que se vuelven súper necesarios, ganan un salario increíble, o sea, que uno dice, wow, y son personas que vieron que había un gap, un huequito en un proceso, intentaron, les funcionó y dijo, por aquí fue, y se robaron una cantidad de dinero. Y uno dice, pero ¿por qué si era la persona de confianza, el cerebro de, digamos, vamos a decir, de la parte comercial? ¿Y por qué hizo? No, son personas que al final ellos no necesitaban todo ese dinero, ellos no tenían hambre, nadie se les estaba muriendo en la casa, sino que es esa adrenalina que les corre, esa necesidad de sentirse vivos con este tipo de situaciones.
Gustavo desde México, Silvia, gracias por los mensajes, Edgar desde El Salvador. Eh, para las personas que están en San Salvador, nos vemos la tercera semana de febrero, creo que es 20, 21 y 22. Nos vamos a ver allá con el Instituto de Auditores Internos. Vamos a tener un curso maravilloso sobre fraude y lavado de activos, bien interesante, y vamos a tener un curso de 8 horas sobre la aplicación de la auditoría forense. Y voy a tener la oportunidad de ir a una universidad a hablar acerca de los delitos económicos, que esos son los síntomas de la transformación de la ética. Así que todos son bienvenidos. Nos vemos esta semana, cuídense mucho, bendiciones, hasta pronto.